Buenas tardes, soy Alfonso Peralta Gutiérrez. En primer lugar, me gustaría dar las gracias a la Cátedra Pagoda de Gobierno Abierto, Participación Ciudadana y Open Data eh, por invitarme a igualmente al Observatorio de Transformación Digital del Sector Público y en especial a Lorenzo Cotino. Es para mí un placer estar aquí. Bueno, soy Alfonso Peralta, como decía, juez del juzgado número 2 de Guadix y además, pues bueno, juez que me he especializado en materia de derecho y de inteligencia artificial. Soy consultor de la UNESCO para el Global Toolkit sobre Estado de Derecho e Inteligencia Artificial, profesor de la Universidad de Naciones Unidas de Guimarães en Portugal sobre esta materia, codirector del curso del Consejo General del Poder Judicial y la Universidad de Granada de Derecho e Inteligencia Artificial, coeditor del libro editado a raíz de dicho curso, codirector del máster de Digital Law, Business Tech and Privacy de DIAE, de la Escuela de Dirección y Altos Estudios. Y bueno, pues he publicado sobre diversas materias relacionadas, estoy realizando el doctorado sobre tecnocensura, los algoritmos en libertad de expresión, participo en proyectos de distintas universidades nacionales e internacionales, participo en el Comité Técnico de Normalización de la UNES sobre inteligencia artificial y Big Data por ejemplo, soy miembro activo de Odiseya. Lo que quiero transmitir es el control judicial del algoritmo de la A a la Z. Y puede parecer, decir, control judicial del algoritmo si no hay un reglamento europeo todavía en vigor, cómo se va a aplicar e interpretar las normas. Y es que puede parecer lejano el que el reglamento europeo, pues bueno, parece que se aprobará con la presidencia española a finales de este año, 2023, con por lo pronto una entrada en vigor con una preparación de 2024 a 2026, similar al RGPD, que tuvo un periodo de transición de preparación para su aplicación, al igual que, por ejemplo, el sello español de inteligencia artificial, el contrato otorgado a Deloitte y Odiseya, pues se prevé su fecha límite el 31 de diciembre de 2025 y lo que quizás más avanzado pueda estar son las normas estandarizadas, las ISO, para un cumplimiento técnico del reglamento de inteligencia artificial que estará para 30 de abril de 2025. Con lo cual a veces da la impresión el que para las empresas estemos en una last call, en una última llamada, esos bares o pubs británicos donde se da una hora para la última ronda, la happy hour, y bueno, hay quien puede pensar el que no va a incurrir en responsabilidades y que ahora puede hacer todo lo que quiera porque el reglamento todavía no está en vigor. Esto no es así, porque cada vez más empresas están siendo demandadas ante juzgados y tribunales y los juzgados y tribunales tienen elementos suficientes normativos para determinar unas posibles responsabilidades. Todos conoceréis el famoso caso Compass del sistema de administración de perfiles criminales para sanciones alternativas del sistema de prisiones de Wisconsin, por el cual ya han pasado más de 1 millón de presos. Se clasifica, se supervisa y se gestiona la rehabilitación y la adopción de medidas de seguridad a través de 137 parámetros. Y bueno, pues en diversas auditorías se demostró no solo que el sistema tenía una fiabilidad igual e incluso inferior al ser humano y que además tenía un sesgo racista a personas afroamericanas, sino que el señor Loomis planteó al Tribunal Supremo de Wisconsin el acceso al código fuente debido a que era un black box. En este caso, el Tribunal Supremo de Wisconsin consideró que no existía una discriminación racial porque aunque se valorara con un scoring, con una puntuación superior a personas afroamericanas frente a personas de raza blanca, es un elemento más a valorar en ese scoring, en ese parámetro de esos 137 mencionados, y además el que la importancia de la motivación, de la individualización de las sentencias, de tal manera que Compass no ha de ser determinante, sino que será el juez o tribunal el que, con ayuda de Compass y de otra serie de elementos de prueba, deberá decidir. En nuestro país tenemos a Riscambi, que es un sistema de clasificación también de presos, de otorgamiento de medidas de libertad, de libertad condicional, de seguridad, y lo cierto es que no ha sido auditado, no consta si haya sido auditado, no consta la transparencia del algoritmo, con lo cual es algo altamente cuestionable. Habréis escuchado el denominado caso Siri,
en los Países Bajos y era un algoritmo realizado para detectar formas de fraude en beneficios sociales, asignaciones y fraude fiscal. Este algoritmo fue impugnado ante el Tribunal de Distrito de La Haya, que lo declaró contrario al Convenio Europeo de Derechos Humanos, al artículo 8, por vulneración de la vida privada, familiar, y además se consideraba que no existía una protección suficiente frente a las medidas desproporcionadas de falta de transparencia o de información a los interesados. Lo cierto es que en nuestro país existe un algoritmo similar que utiliza la Seguridad Social, otro algoritmo que utiliza la Agencia Tributaria para rastrear bajas laborales, para cazar fraudes y fueron descubiertos por informaciones periodísticas. No consta una publicación del algoritmo, del código fuente, no consta una transparencia, no consta una auditoría externa o no consta una publicación de la lógica aplicada, su importancia y consecuencias. El proyecto Detección o proyecto Sensing era un proyecto que realizó en los Países Bajos, que a través de cámaras era una probabilidad de cometer delitos contra la propiedad a través de un scoring, de una puntuación, donde se puntuaba en mayor medida a aquellos vehículos que procedían de Europa del Este, de Europa Oriental. El Tribunal Supremo holandés declaró discriminatorio en cuanto que no existía una razón objetiva para dicho trato desigual. Lo cierto es que es similar a estas puntuaciones de riesgo, a esta policía predictiva. Hay muchos sistemas de policía predictiva, pero en nuestro país funciona, por ejemplo, el sistema Biogen, un sistema también Biogen que ayuda a los agentes a valorar el riesgo de reincidencia o de riesgo contra la vida, contra la salud a las víctimas de que puedan volver a sufrir violencia de género. Entre las puntuaciones que tiene este algoritmo Biogen, bueno, pues una de ellas es, por ejemplo, que el autor sea menor de 24 años, que la víctima sea extranjera o que el autor tenga deudas o haya sido despedido de su empleo. Lo cierto es que Ethics Foundation intentó realizar una auditoría externa de este sistema, no lo consiguió, no se le dio acceso al código fuente y junto con la Red de Mujeres Supervivientes y la Fundación Ana Bella han mostrado su preocupación en relación con la falta de transparencia, de supervisión independiente, de rendición de cuentas o de participación de usuarios finales en este algoritmo. En el caso, por ejemplo, de Alemania, se declaró igualmente por el Tribunal Constitucional Federal en sentencia 16 de febrero del año 2023 inconstitucionales los programas GESEN Data y la evaluación de datos de Hamburgo por vulnerar la protección de datos y por una injerencia demasiado amplia. Si vamos a reconocimiento facial, ahí como veis en esa furgoneta y esas cámaras en los postes, en Gales se utilizaba esos sistemas de reconocimiento facial que llegaron a captar 500.000 rostros de personas no sospechosas sin interés policial y sin su consentimiento. El señor Edward Bridge planteó la inconstitucionalidad y deficiencias fundamentales en este sistema y así lo consideró el Tribunal de Apelación en cuanto a una excesiva discrecionalidad, una ausencia de evaluación de impacto que abordara los riesgos o adoptara medidas para mitigarlos, así como deficiencias y posible discriminación indirecta en caso de error. Ya ha llegado al Tribunal Europeo de Derechos Humanos una impugnación sobre reconocimiento facial por el señor Kotov, que en el metro de Moscú apareció con un maniquí a tamaño real de cartón con su imagen sosteniendo una pancarta. Se le acusó de una infracción administrativa de actos públicos y se utilizó para detenerle reconocimiento facial. Lo impugnó porque esa detención a través de reconocimiento facial era únicamente para aquellos delitos graves y además esa utilización de sus imágenes para el reconocimiento facial, la recolección, almacenamiento y el uso de imágenes y su validez como prueba no había tenido autorización judicial. Por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, antes de que Rusia saliera del mismo, se declaró que no existían salvaguardas mínimas ni garantías suficientes frente a abuso y arbitrariedad en la ley. En el caso de Europa existió un proyecto, el iBorder Control, de Sistema Inteligente de Control de Fronteras, que en el próximo reglamento europeo estará prohibido, y se solicitó por asociaciones activistas el acceso al código fuente. En este caso, el Tribunal de Luxemburgo consideró que si bien existían algunas
algunas informaciones sin plusvalía, sin información sensible o valor comercial que pudieran provocar un perjuicio concreto y efectivo a nivel de competencia, sí que por el contrario había ciertas cuestiones que eran dignas de protección a pesar de la importancia de un debate público y crítico sobre estos sistemas en fronteras. Seguro que habréis visto la utilización de etiquetas automatizadas en Facebook. El señor Patel demandó a esta compañía, actualmente Meta, por utilizar su biometría en secreto y se le dio la razón por una vulneración de la privacidad, por una identificación de los usuarios, sus ubicaciones, amigos, una posible vigilancia y un perjuicio concreto e identificable. La empresa Clearview, si la habéis escuchado, se trata de una empresa norteamericana que se considera que tiene hasta más de 10.000 millones de imágenes faciales que han sido extraídas, scrapeadas de la red, de redes sociales, de blogs, de medios de comunicación, sitios web, vídeos, y a través de un matching, una subida de una imagen, te identifica a dicho sujeto. Lo cierto es que el garante italiano ya le impuso una multa de 20 millones de euros, además de la prohibición de actuar y recopilar datos en Italia y el borrado de los mismos. La autoridad sueca multó a la policía de dicho país por utilizar este sistema y se han abierto expedientes en Francia, Reino Unido, Australia, Grecia, Canadá. Pero lo más importante puede ser el acuerdo que se ha realizado a nivel extrajudicial ante la juez Sharon Johnson Coleman del Juzgado Distrito Norte de Illinois, donde se ha llegado a un acuerdo para evitar una demanda colectiva por vulneración de protección de datos por una cantidad millonaria que nos ha hecho pública. El caso de Deliveroo Italia fue un caso donde se cuestionó, más allá de la vinculación laboral, como por ejemplo el caso Uber o la ley Rider en nuestro país de los repartidores, el algoritmo de scoring para la asignación de trabajo. Y es que este algoritmo de esta compañía no reconocía la posibilidad de motivos de huelga, enfermedad, cuidado de familiares o de hijos, y por lo tanto Deliveroo no sabía, dice el Tribunal de Bolonia, no sabía o no quiere saber los motivos y por lo tanto es responsable. Hans Ryan se trata de esa persona que está en silla de ruedas, tetrapléjico, fruto de un accidente como consecuencia de una furgoneta de Amazon. Bueno, pues le imputa a este señor, su defensa, la responsabilidad a la compañía y no a la aseguradora o al conductor del vehículo por el denominado sistema de correr la liebre, un algoritmo que supone un scoring y una remuneración del conductor y que el demandante considera que exige unas velocidades poco realistas por encima de límites legales, peligroso y una situación de estrés que da lugar a dicho accidente. Además, ya existen fallecidos a causa de robots y, como sabéis, accidentes provocados por vehículos autónomos, incluso con resultado de muerte. El caso Connecticut, Fair Housing Center versus CoreLogic, fue un algoritmo de atribución de un alquiler que se demanda porque a un presunto inquilino o quien solicitaba ser inquilino se le denegó por una detención por hurto, donde posteriormente fue absuelto y se encontraba además en una situación de vulnerabilidad. Se trata de una causa compleja, pendiente de juicio, habiendo sido denegada la vista sumaria. En el caso, por ejemplo, de la utilización de sistemas algorítmicos para análisis de ADN, pues cabe mencionar estas dos resoluciones del Tribunal de Los Ángeles y del Tribunal de Nueva Jersey, donde se solicitó el código fuente de dichos sistemas y, si bien en un sentido contrario, ambas resuelven con los mismos criterios. En el primer caso, se considera que el señor Chubbs no cumplió con la carga de la prueba de demostrar la relevancia y necesidad de acceso a la divulgación del secreto comercial y la orden de protección del mismo, puesto que no bastaba con declaraciones generales o una necesidad del código. Y es que en el caso segundo del Tribunal de Illinois lo que considera es que, si bien es importante en cuanto que afecta y está en juego libertades civiles, se requiere una base racional apoyada por un experto para el acceso al secreto comercial, que se solicite la información de manera concreta y justificada, que se pueda salvaguardar la propiedad intelectual mediante la orden de protección, así como otros factores relevantes. En el mismo sentido, el mismo Tribunal de Illinois, en un caso de reconocimiento facial de identificación en un robo con arma en fuego
con un arma de fuego en una tienda, pues permitió el acceso al código fuente para descubrir dicho sistema por los elementos antes mencionados. Hay que decir que en España, por ejemplo, el Ministerio del Interior está entrenando el algoritmo ABIS y que no se ha solicitado ni siquiera una consulta voluntaria a la EPD. Se encuentra en cuestión prejudicial ante el Tribunal de Luxemburgo el caso Schufa Holding de un scoring a un ciudadano en el que se le denegó el crédito. En este sentido, el abogado general, pendiente de resolución por el Tribunal de Justicia Europeo, concluye que sí que se ha de facilitar, aunque se debe proteger el secreto comercial, la información significativa sobre la lógica aplicada, la importancia y consecuencias de dicho tratamiento para el interesado, de acuerdo a lo dispuesto en el RGPD. Es decir, unas explicaciones suficientemente detalladas. En nuestro país también se solicitó el acceso al código fuente, por ejemplo, del algoritmo Bosco por la Fundación Cibio, y se denegó por la Audiencia Nacional en sentencia de 143-21 del Juzgado Central de lo Contencioso número 8 por riesgo de vulnerabilidades por informes del Centro Criptológico Nacional y de Industria, pendiente de recurso de apelación y con una legislación posterior que se ha aprobado. Por último, el famoso ChatGPT ha sido demandado por vulneración de propiedad intelectual, por vulneración de protección de datos y distintas inteligencias artificiales generativas de BART, de Llama, tanto de Google como de Meta, Neocortex, Stability AI o Prisma Labs, o por ejemplo el Reface, que es fragmentos de películas o de actores o de personajes famosos donde tú puedes poner tu cara como si fueras el protagonista de esas películas, también han sido demandados por propiedad intelectual. Con lo cual, como conclusión, decir que aunque no esté aprobado el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, lo cierto es que los juzgados y tribunales de todo el mundo cuestionan si esos algoritmos públicos o privados son transparentes, si son proporcionales y necesarios en caso en que exista una afectación a derechos fundamentales, si la regulación es clara y precisa, si se informa a los ciudadanos o se les presta su consentimiento, si se publica información sobre esa lógica aplicada, su importancia y sus consecuencias, si existe base legal al tratamiento, si tienen sesgos o discriminación, si se han realizado evaluaciones de impacto, con lo cual lo cierto es que el camino no termina con la aprobación del Reglamento Europeo, sino que acaba de comenzar y los tribunales tendrán mucho que decir. Muchas gracias.